Bendiciones a la gran familia de las naciones. Les habla el apóstol y profeta Ronnie Chávez desde Costa Rica, con mucha alegría para presentarles a ustedes la serie Leña para el Fuego, una serie de enseñanzas y análisis que haremos de lunes a viernes a esta misma hora sobre los reyes de Israel, los reyes de Judá, los faraones de Egipto, los emperadores de los grandes imperios. Analizaremos sus características buenas, malas. ¿Por qué a unos Dios los bendijo, por qué a otros no? ¿Qué hicieron? ¿Cómo vivieron para que en lugar de beneficios a su pueblo gobernado, lo que tuvieron fue disciplina, juicio y castigo de Dios? ¿Y cómo otros sí tuvieron los beneficios de la presencia de Dios, la prosperidad y la abundancia del cielo? Vamos a analizar y sacaremos nuestras conclusiones y moralejas cada día. Y vamos a llegar a conclusiones interesantes. ¿Qué deberían hacer nuestros gobernantes ahora y en el futuro para atraer la bendición de Dios? ¿Y qué lamentablemente podemos esperar cuando algunos de ellos se salgan de la línea de permisión de Dios? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Y esto nos ayudará inclusive a decidir bien en las diversas elecciones importantes de nuestros países en el mundo. Y bueno, quiero comenzar dándote una semblanza de por qué estamos en esto, o por qué vamos a comenzar esta nueva serie de compartir contigo en línea cada día de lunes a viernes, lo que vamos a llamar Leña para el Fuego. Y esto va a estar saliendo también en alguna hora del día en un resumen escrito, la base, lo esencial de mis palabras. Y tengo aquí lo que saldrá en unos minutos, que es largo, una reflexión y una explicación larga de esto, pero espero que ahora no sea tan largo para ti. El final de los años 90 trajo en Costa Rica, mi país, la consolidación de lo que fuera el trabajo de partidos políticos de corte evangélico y consolidó la participación de pueblo evangélico y de partidos de corte evangélico en la política nacional. Los años 2000 y de ahí en adelante no hubo prácticamente nunca hasta hoy presencia en alguno de los gobiernos de algún funcionario, especialmente diputados, de los partidos evangélicos. Así como también podemos señalar por nombre y apellido, aunque no lo haremos aquí, a personas que siendo creyentes, siendo profesantes de la fe cristiana, ellos también ocuparon puestos públicos importantes y que algunos de ellos hasta dejaron una linda huella. Al entrar a los años 2000, después de haber predicado su servidor más de 25 años por diferentes países del mundo, habiendo ya incursionado en el continente americano prácticamente en todos los países, habiendo tocado países diversos de Europa y habiendo acompañado al doctor Morris Cerulo en algunos eventos que me abrieron puertas en el África, en el Asia y también en Oceanía, Dios me hizo un llamado para retornar a una asignación en mi país. Esta asignación que Dios me hizo fue la de levantarle un altar de adoración nacional a Jesús, haciendo el mayor esfuerzo económico, personal, de organización para dotar al pueblo de Dios de enseñanzas sobre la adoración, sobre la importancia de levantar adoración al Señor en toda la nación, y a través de esto, en un largo plazo de 12 años, pudimos realizar aproximadamente 700 reuniones diferentes. Cada año un promedio de 150 y algunos años hasta más de 200 reuniones en diferentes congregaciones
Algunas de ellas, en su mayoría estuve yo, y en otros casos miembros de nuestro equipo pudieron asistir con la intención de entregar libros gratuitamente que motivaran la adoración, el evangelismo, la oración por gobernantes, por partes de territorio de nuestro país, y también para activar proféticamente a familias, mujeres y jóvenes en este movimiento hacia la consolidación de un altar nacional de adoración. Esto nos llevaría a repartir más de 100,000 libros, nos llevaría a tocar los lugares más emblemáticos en cuanto a reuniones multitudinarias en el país, dígase gimnasios, dígase estadios, dígase lugares aptos para la música y el espectáculo. Nosotros teníamos en esa asignación de Dios que duró 12 años aproximadamente y que está concluyendo en días atrás, dentro de la asignación de Dios, 3 elementos vitales que nuestros equipos promovían. Número 1 era la oración por el país, la oración por la familia, la oración por los gobernantes, la oración por los creyentes, la oración por los enfermos, la oración por los necesitados, por las familias nacionales y extranjeras. La oración era prioritaria, un elemento importantísimo y vital al entregar libros que se seleccionaban para que la gente gratuitamente los tuviera y pudieran en familia estudiar sobre oración. Segundo, en la asignación que teníamos era imperativo, importantísimo, enseñar sobre alabanza, sobre lo que era la expresión de alabanza al Señor, de gratitud en todo el país, levantando grupos de alabanza, motivando a cantores, salmistas y bandas musicales cristianas. Y la tercera cosa que hacíamos en esta asignación fue planificar el levantarle al Señor altares de adoración en las congregaciones locales, en los hogares, en los gimnasios, en los lugares de reunión de multitud, y sobre todo mover la nación entera para adorarle al Señor en los lugares más importantes que se tuvieran. Siempre nuestra motivación fue lo espiritual, a pesar de que hubo un movimiento paralelo que se gestó de muchas cosas, porque al nosotros movernos de esa manera, vino un crecimiento espiritual a la iglesia. Es que un crecimiento numérico, un crecimiento en conocimiento, un crecimiento muy grande, muy amplio en evangelizar de tú a las personas, en alabar, en orar, y eso trajo un rompimiento en la nación que produjo crecimiento numérico. Iglesias se abrieron, muchas iglesias crecieron, y esto fue muy evidente en medio del país. Y paralelamente a eso, sin tener nosotros la intención, pues muchos políticos evangélicos de aquellos días se nutrieron y tomaron para lo suyo, y de esa gente que estaba emergiendo en aquellos días, tomaron a varios de sus partidarios para ponerlos en puestos públicos diversos, por causa del desarrollo que estaba teniéndose aún en la política. Pero lo nuestro siempre fue un asunto espiritual, al menos lo mío. No he sido promotor de la política, no que sea en contra, pero que lo mío es Cristo, lo mío es Jesús, lo mío es la confianza en Dios, lo mío es provocar a la gente a orar, lo mío es decirle a las personas que los hombres podrán fallar muchas veces, pero Dios no, y en Él tenemos que encomendarnos, a Él tenemos que presentar nuestra causa. Y si siguen mis pasos a lo largo de estos años, esa ha sido la tónica. Lo espiritual es lo más importante, la relación con el Espíritu Santo, el levantamiento de los altares de alabanza y de adoración, la batalla espiritual territorial en diferentes lugares. Y es en medio de todo esto que Dios nos mueve a hacer intercesión profética, conocida también como guerra espiritual estratégica, en muchísimos lugares. En esos 25 años me dediqué a ser de evangelista, y también al final de los 80 y en los 90 para viajar a muchas naciones. En América prácticamente todas, en Europa muchas, en el África otro tanto, en Asia también, y ahí tuvimos proyectos de ungimiento,
de territorios, ungimientos de lugares, a veces en carretera, por carretera, en automóvil, a veces lo hicimos, como en Costa Rica, a través de avionetas y helicópteros rentados por nosotros. Nuestra meta fue consagrar, dedicar la nación, orar en lugares claves, en puntos importantes, y esto nos llevó un proceso largo, muchos años. 12 años que asumimos esta asignación, la traíamos de otras naciones, pero nos metimos de lleno en Costa Rica y entonces hicimos una batalla espiritual estratégica, pero a la vez el levantamiento de altares de adoración, hasta que nos alcanzó el 2020. Pero déjame decirte de todo esto, ¿qué cosas hicimos? Tomamos, por ejemplo, el Palacio de los Deportes varias veces para adorar a Dios y hacer reuniones en familia. El Gimnasio Nacional fue una casa para nosotros, para la juventud y para la expresión de alabanza y adoración, y otros gimnasios menores, así como congregaciones en el país de diverso tamaño, muchos miembros y otros con menor tamaño, pero juntos pudimos exaltar y adorar al Señor, hasta que también pudimos tomar en el año 2011 el estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela y lo llenamos 3 veces. Eso fue algo impresionante porque teniendo gente de danzas en la cancha, con los claritos que habían en la gradería, en la reunión de varones sobre todo, porque las otras 2 se llenaron a reventar y quedó gente afuera en la reunión de jóvenes. Debemos haber tenido ahí por lo menos unos 55,000 personas que llegaron para orar, para alabar a Dios, e inmediatamente se estrenó el Estadio Nacional de Fútbol de Costa Rica y lo alquilamos y lo tomamos para expresar nuestra alabanza a Jesús. En 3 ocasiones lo hemos hecho. En 2 de ellas hicimos 2 reuniones el mismo día, llenándolo totalmente para tener posiblemente 70,000 personas, ya que si habían algunos claros, carencia de gente, no podemos decir que no se llenó, porque abajo en la cancha, en la primera vez, tuvimos casi 2,000 danzarines danzando en la cancha, y en la segunda ocasión tuvimos 5,100 personas danzando en la presencia de Dios, además de la gente en gradería. En la primera ocasión tuvimos un coro de más de 1,000 voces. A la segunda, que fue espectacular, tuvimos casi 4,000 personas en un coro, aleluya, dedicado para alabar y adorar al Señor. Igualmente en la última actividad tuvimos mucha gente expresando su adoración y su alabanza al Señor. Hemos hecho un trabajo de 12 años que de alguna manera debe haber ayudado en todo el desarrollo, en el proceso político de Costa Rica y en el desarrollo sobre todo de partidos cristianos. Pero nos tomó el 2020 con grandes expectativas, con grandes deseos de adorar y servir al Señor. Aleluya, entendiendo que todo esto que nos daba un crecimiento numérico y espiritual de las iglesias, que estaban también recogiendo alguna parte de la cosecha, los grupos políticos cristianos, nos daría a nosotros al menos las grandes oportunidades de que en las legislaturas o en los puestos políticos, porque tuvimos gente también en esta época de diferente trasfondo político colocados sirviendo al pueblo de Costa Rica en diferentes gobiernos con partidos políticos diversos, y ellos estuvieron ahí, tuvieron grandes oportunidades, también diputados que pasaron por ahí, unos dejando una huella buena, otros casi sin que fueran percibidos sus pasos, algunos lastimosamente no haciéndolo como quisiéramos que lo hubieran hecho, pero todos creyendo que tendríamos esperanza de un trabajo mejor. Y esa manifestación del Espíritu Santo trajo algo sin igual, y es que para las elecciones del 2018 vino una expresión de política que no habíamos vivido antes, y tanto familias católicas amantes de los principios y los valores de fe, de familia, de vida, de el matrimonio, como la gran cantidad de creyentes en Cristo Jesús, amantes de la palabra y de la voluntad expresada de Dios,
tomaron decisiones, hicieron un cambio extraordinario en la política de nuestro país en aquellos días. Tanto fue así que el rompimiento fue increíble al llevar a 14 diputados de corte cristiano a la Asamblea Legislativa. Y en medio de todo este movimiento, Dios hasta nos ha permitido tener ya varios presidentes de Asamblea Legislativa al frente de este poder de la República. Y pensábamos que habría esperanza, decisiones buenas, decisiones especiales en favor de lo que es bueno para honrar la palabra de Dios y a Dios y las convicciones que emanan de la Escritura. Nos alcanzó el mes de marzo, abril y mayo, y fíjense ustedes, hasta la pandemia nos llegó y nosotros tuvimos que empezar a orar y ayunar. En mi caso, muchos días de ayuno, muchos días de oración en la madrugada, en la noche, en el día, para poder orar por los pastores, por las iglesias, por las finanzas del país, por la gracia de Dios sobre nuestros gobernantes, sobre nuestro ministro de salud, para que les ayudase en el control de toda esta peste que envolvió el mundo y que se hizo difícil para todos en el plano social, en el plano de la salud, en el plano económico, en el plano del turismo y en el plano del trabajo, etcétera, etcétera. Y es ahí donde nos encontramos con múltiples oportunidades y vemos cómo no lo logramos. Algunos se escudaron en legalizar las cosas, en usar lo legal para justificar lo que ha venido siendo un común denominador en las naciones de Latinoamérica donde yo he ido, y es el uso de la palabra negociar. Muchos nos dicen, es que en la política hay que aprender a negociar, hay que saber negociar. Y eso es verdad, en la vida hay que aprender a negociar, siempre y cuando tus valores y tus principios bíblicos permanezcan. Cuando negocias cosas y entonces negocias tu conciencia y tratas de escudarte por diferentes avenidas para justificar decisiones que riñen contra lo básico que Dios nos demanda en lo moral, en lo familiar, en lo matrimonial, en lo que respecta a la vida, entonces ya hiciste una negociación equivocada. Y le está faltando a aquellos que te llevaron a legislar de esa manera. Esto ha pasado en América, con ministros de Estado, con presidentes, con senadores, con legisladores. Y esta corriente envuelve, atrapa a los que llegan a los puestos públicos importantes y casi que los presionan y los obligan contra la espada y la pared a decidir cosas que posiblemente jamás pensaron que decidirían. Y en estos días en Costa Rica se han dado este tipo de cosas que han afectado el ánimo de la gente. Oyendo a los comentarios, muchos dicen, estoy decepcionado de la política y los políticos. Y lamentablemente dicen de los evangélicos. Y eso lo llevas en tus hombros, lo llevas en la oración al Señor. Hasta que un día de estos, el viernes 15, después de ver suceder una serie de cosas, con diversidad de justificantes humanos que no satisfacen el corazón de un profeta como yo, apasionado por la palabra y por Dios y por la presencia del Espíritu Santo, porque déjame decirte, a veces lo legal no es espiritual, a veces lo legal no necesariamente es moral y podemos decidir cosas legalmente y legalizar inclusive asuntos pecaminosos, pero delante de Dios las cosas no cambian. Y cuando transgredimos la palabra y afectamos la palabra de Dios y violentamos los principios establecidos por Dios con respecto a moral, a salud, a gobierno, con respecto a vida, con respecto a matrimonio, nos exponemos al castigo y al juicio de Dios, como lo hemos visto suceder en multitud de gentes y en muchos países a donde fuimos precisamente a orar, para pedirle a Dios que trajera su justicia y su benevolencia sobre países donde gobernantes habían violentado las normas y los principios del buen vivir. Y tenemos testimonios de cambios, y si usted revisa la historia de América en los últimos 10, 12, 14 años, se va a dar cuenta que Dios trajo su justicia y aún trajo bendición a algunos pueblos, y en otros quitó justicieramente a algunos malos gobernantes. Nosotros estábamos pensando en estas cosas en estos días de mayo, en el caso mío personal.
y me invadió una tristeza profunda en mi espíritu, que no se me quitó durante todo el día, viernes 15. No una tristeza porque alguien se murió, no una tristeza porque perdí algo, sino una tristeza de percibir en la gente la decepción, como que si hubiéramos fallado, como que no aprovechamos las oportunidades que nos generaron 12 años de oraciones, de ungimientos, de trabajo, de alabanza, de grandes concentraciones. Y entonces abrí mi corazón delante del Señor como en una queja, analizando todo lo que habíamos vivido desde finales de los 90 hasta el 2020. Más de 20 años de esfuerzos, concentrados en los últimos 12 años. Eventos sorprendentes, movimientos extraordinarios, por tierra, en lugares importantes, como dije, emblemático, hasta en el Parque Viva, donde solo los grandes espectáculos se dan. Ahí fuimos a celebrar al Señor. Y mientras yo estoy envuelto en esa tristeza, me quedo callado y oigo la voz del Espíritu Santo internamente, profundamente, que me dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Me dice: ustedes los humanos siguen cometiendo los mismos errores y por eso se angustian y por eso se decepcionan. Siguen esperando más allá de lo que un hombre puede dar o una mujer puede dar y no depositan su confianza plenamente en mí, el gran yo soy, que jamás los defraudaré. Y en ese momento, junto a las palabras del Espíritu Santo, me envolvió una unción que yo conozco y que me ha envuelto en 5 ocasiones en mi vida. Escúchame, en 43 años de predicador, con tantas experiencias, habiendo visitado más de 80 naciones, algunas de ellas las he visitado más de 100 veces, habiendo llegado a países en Europa en cerca de 60 ocasiones, el Asia varias veces, África también. Con múltiples experiencias, en 5 ocasiones Dios marcó los siguientes años de mi vida: en 1980, en 1989, en la entrada de los 2000 y ahora en el 2020 Dios me envuelve con esa misma experiencia. Déjame decirte que ya estoy en ruta hacia los 67 años. En unos pocos meses estaré ya septuagenario, con 70 años. Eso es una edad para muchos de muerte. En mi caso y en mi familia no lo creo, porque todos traspasan los 80 y hasta los 90. Pero son edades en donde tú sabes que las fuerzas merman, que tienes que empezar a preparar gente para tomar tus posiciones y tu herencia en lo físico, en lo espiritual. Y entonces en los años 30 tú trabajas arduamente. En los años 40 de tu vida, tú haces la mejor expresión de tu fuerza y de tu ministerio, lo mismo que en los 50, grandes planes, consolidas, grandes planes y grandes proyectos, pero cuando entras a los 60, empiezas a planear ir desapareciendo, ir entregando responsabilidades, delegando funciones, y en eso yo he estado, y estaba. No pensando que me envolvería otra vez en alcanzar a mi país, en volver a tomar la nación literalmente como lo hicimos en estos 12 años, en donde no ha habido ni un reconocimiento de la gente secular, que no interesa. Pero hicimos cosas que en el ámbito secular inclusive jamás harían, como fue llenar el Estadio Morera Soto 3 veces el mismo día, y en 2 ocasiones el Estadio Nacional 2 veces el mismo día, para alabar a Dios y honrar al Señor. Y mientras estoy ahí me envuelve una ira santa, un enojo santo. Como dice el profeta Elías a Dios: me ha llenado un celo santo por Jehová, porque solo yo he quedado profeta en Israel. Y Dios le dice: no, solo tú no. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas, que están esperando tu manto, que tú los levantes. En mi caso no pensé, ni he pensado nunca que soy el único profeta, ni que solo yo he quedado. Hay mucha gente buscadora de Dios, amante del Señor, adoradora, gente santa, aún mejor que uno en las cosas de la vida y en el ministerio. Pero yo me llené de una ira santa ese viernes 15 y sentí que no podía salirme, que no podía jubilarme, entre comillas, que no podía entregar el ministerio en los 2 o 3 años que pensaba hacerlo, sino que tenía que tomar un pacto
pacto, hincarme y decir, Señor, hasta las últimas consecuencias, hasta el final de las fuerzas, quiero hacer un pacto contigo por mi país, Costa Rica, otra vez. Si algunos te han fallado y algunos no supieron aprovechar las oportunidades, yo no los voy a juzgar. Simplemente dame la fuerza, dame la habilidad, como se la diste a aquel hombre llamado Caleb, que fue delante de Josué y le dijo, tú y yo fuimos a reconocer la tierra y trajimos reportes a Moisés. Hace 45 años le dijo, ahora tengo 85. Teníamos 40. Ahora tengo 85 y estoy tan fuerte como entonces para entrar, para salir. Dame ese monte y yo entraré y tomaré a los gigantes y me los comeré como pan. Y es entonces que me envolvió una fuerza, me envolvió una unción, un arrojo, una determinación, y te lo estoy comunicando. No tiene que ver con política, lo mío no es eso. Tiene que ver con la decisión de levantar otra vez la oración en el país a los niveles que se necesitan para frustrar los planes del infierno. De levantar la intercesión profética para poder reorganizar el destino de esta nación que algunos la quieren perder. De levantar el altar de alabanza y adoración más grande de la historia en Costa Rica para Jesucristo en todo lugar, en todo hogar. Volveremos otra vez a encarrilar a la gente por la senda correcta. Volveremos a hablarle de valores, de principios. Volveremos a hablarle al pueblo de Dios de que todavía hay esperanza, que todavía podemos encontrar las oportunidades que Dios nos dará, para llevar este país por la senda correcta. Y es entonces cuando viene en uno el afán de señalar culpables. Por eso no te he hablado ni de partidos políticos, ni de personajes con nombre y apellido, aunque los hay. Porque a veces la tendencia nuestra es señalar, es poner el dedo sobre gente. Y es más fácil ver la paja que está en el ojo ajeno y no mirar hacia adentro y ver la enorme viga que está en el ojo propio. Yo prefiero irme a la palabra y hacer como los profetas hicieron en los días de Israel, cuando sus reyes y sus príncipes pecaban y su gente pecaba. Mas ellos entendían que esta gente en esa condición no tenía la capacidad ni la humildad ni el arrepentimiento necesario para tornar su corazón a Dios. Por lo tanto, ellos tomaron un lugar de empatía, un lugar en donde ellos, como si fueran los pecadores, se atribuyeron aquellas fallas y vinieron a Dios en oraciones que nosotros llamamos de perdón identificativo y le dijeron, Señor, solo contra ti hemos pecado. Nuestros padres se desviaron, nuestros príncipes se desviaron, hemos hecho lo malo, pero venimos a ti no en nuestra justicia, sino en tus múltiples misericordias. Aleja tu ira, perdona nuestro pecado. Y Dios respondiéndoles ante ese clamor en bendición. Por eso yo quiero presentar mi primera propuesta de esta serie de enseñanzas, que no señalarán a nadie en particular. No tengo esa costumbre, no he usado el púlpito nunca para hablar de una persona en particular, aunque muchos merecerían que se mencionen sus malos actos, pero no me toca a mí juzgar, me toca a mí hacer como los profetas, me toca a mí mover al pueblo para que este domingo 31 de mayo, que se celebra el día de Pentecostés y que estamos prácticamente todos recluidos en nuestras casas, Costa Rica, Centroamérica, Suramérica, la mayoría estaremos ahí, y a las 19 horas de Costa Rica, 7 de la noche de Costa Rica y según donde vivas, a esa hora, a las 19 horas de tu país, en nuestros hogares preparemos la Santa Cena, tengamos el pan y el jugo de uva. Nosotros haremos una reunión live, online, la vamos a hacer virtual, ahí en el momento, en vivo, para que puedas conectarte con nosotros. Una reunión de familia para presentar nuestras familias, pero con la intención de tener un perdón identificativo nacional. Pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, por los pecados de la familia, por los pecados que pudiesen haber cometido líderes evangélicos, líderes cristianos y no cristianos. Pedirle perdón al Señor por la transgresión que usual y constantemente se hace en el país a través de leyes,
a través de funcionarios públicos, a través de funcionarios de gobierno, a través inclusive de presidentes, diputados, senadores, que podamos tomar ese lugar y decirle al Señor: solo contra ti hemos pecado. Aleja tu ira y tennos misericordia. Quiero decirte que vamos a tener un estudio diario, de lunes a viernes, como te dije, de los reyes, para ver sus circunstancias, para ver sus características, por qué Dios los bendijo, por qué no, y así tomaremos en el futuro decisiones. Pero comencemos con la primera. Veámonos este próximo domingo 31. Pidámosle a Dios en el día de Pentecostés perdón por los pecados cometidos por los funcionarios de nuestro país, por los gobernantes de nuestro país, cualquiera que sea, y ahí puedes mencionar nombres si quieres. Pero además de eso, pidámosle un avivamiento, como sucedió en el día de Pentecostés, hace casi 2000 años atrás, o más de 2000 años atrás, y que se derrame la gloria de Dios sobre Argentina, sobre Costa Rica, sobre Honduras, sobre Nicaragua, sobre España, sobre Bolivia, Paraguay, Uruguay, sobre el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, sobre Europa, sobre el Asia, sobre todas las naciones. Humillémonos. Esta es la solución hoy, no señalar con el dedo, no decir y mencionar su nombre y algunos epítetos y calificativos groseros. Busquemos a Dios en humildad, humillémonos delante de Él y entendamos que aunque los hombres han fallado, a quien ofendieron es a Dios y a su palabra. Y lo mejor que podemos hacer es humillarnos y pedir perdón antes que los días de juicio y de disciplina vengan sobre ciudades y pueblos pecadores, y que Dios desate un avivamiento que trabaje el corazón de la gente y las familias y los convierta a sus caminos y que los lleve a los pies de Jesucristo. Eso sería maravilloso. Acuérdate, Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, ¿a dónde? En el lugar donde mi nombre es invocado. ¿Y qué hicieren? Y oraren, humillándose. Si se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay gente que por lo que está envuelta y por el pecado que los asedia y los envuelve, por vivir llenos de concupiscencias constantes y por buscar cómo justificar sus malos procederes, a veces hasta legalmente, no tienen la capacidad de pedir perdón en estos días, porque su orgullo, su soberbia o su ignorancia los hace vivir de una manera en que, aunque ofenden a Dios, no tienen la intención de estar bien con Él. Pero nosotros, querido hermano en la fe, querida hermana en la fe, pastor, líder, nosotros que amamos a Dios y amamos a la gente, nosotros sí podemos tomar su lugar. Y como intercesores, decirle: Señor, tomaré el lugar de estos gobernantes, de estas familias, como lo hizo Moisés, que interpuso su vida ante el juicio de Dios, como lo hizo Daniel, como lo hizo David, como lo hicieron los profetas de la antigüedad. Hagámoslo este domingo y pidámosle perdón a Dios, un perdón identificativo, identificándonos con lo malo para pedir perdón y con los malos para pedir su perdón y su salvación. Así que 31 de mayo a las 19 horas en todas partes, una noche de Santa Cena, de confesión de pecados nacionales y de perdón identificativo por nuestras ciudades y nuestros países. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos mañana a la misma hora de hoy. Bendiciones para todos.